No manches, ¿ya viste? Nuestra ídola Greta Thunberg va a viajar de Europa a Nueva York en barco. Y todo para dejar de emitir media tonelada de CO2, lo que emitiría ese viaje en avión. Oye, es mucho, es poco, no sé. Creo que es mucho, porque es el equivalente a que prendieras el horno de tu cocina diario unas horas por todo el año. Oye, chale, pues es un buen. Oye, pues viéndolo así, ¿te imaginas qué pasaría si de pronto todo el mundo dejara de viajar en avión? Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Ah, cierto. ¿En qué nos quedamos, chavos? Ah, neta, contaminación de aviones por COVID. El tema de este video fue propuesto por nuestros Patreons. Si tú también quieres apoyarnos y tener acceso a encuestas y material inédito, ve a patreon.com/planeteando y apóyanos con $1 al mes. Los vuelos generan el 2% de las emisiones globales de CO2, y aunque no suena mucho, son de los pocos sectores en los que no hay mucha esperanza de que las emisiones se reduzcan. Además de que dicho número podría en realidad ser el doble, y todo por culpa de los famosos chemtrails que los aviones van dejando tras de sí. Pero antes de pasar a eso, empecemos por lo básico. Para comparar la contaminación que producen distintas formas de transportarse, lo más fácil es dividir la cantidad total de contaminantes emitidos durante el viaje entre el número de kilómetros recorrido y entre el número de pasajeros. O sea que es más contaminante que una persona esté atorada en su auto sola en el tráfico de la Ciudad de México que la contaminación que emite una familia entera viajando cientos de kilómetros en carretera. En el caso de los aviones, un pasajero contamina en promedio 196 gramos de CO2 por kilómetro, mientras que un pasajero de un carro compartido contamina menos de la mitad. Y un pasajero de un tren contamina 11 veces menos. Además, no solo los aviones contaminan por las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también generan otros contaminantes locales que afectan a los habitantes de áreas aledañas a un aeropuerto. Por si fuera poco, todo lo que implica volar también contamina. O sea, imagínense tener que talar un bosque o desecar un lago para poner una plancha de concreto donde recibir y despachar aviones. Bueno, ya ni les decimos de la contaminación sonora que afecta a la vida salvaje y que nos ha hecho grabar esta escena una y otra vez. Aviones. Pero eso sí, no todos los pasajeros de un avión contaminan igual. Todo depende del tipo de comodidades que elijas. Por ejemplo, una persona en un asiento de primera clase contamina casi el doble que el promedio, porque es más el espacio y energía destinada para el transporte de esa persona. Actualmente ya hay aerolíneas que venden bonos de carbono para compensar las emisiones que está generando tu vuelo. ¿Pero qué onda? ¿Realmente sirven y deberíamos comprarlas? Veamos el caso de México, que tiene un mercado voluntario de carbono, en el que empresas e individuos que hacen actividades contaminantes, como volar en avión, pueden quitarse la culpa de encima y colaborar a proyectos verdes. A corto plazo esto sí sirve, porque realmente hay proyectos que están reduciendo las emisiones y que necesitan de apoyo monetario para seguir adelante. Además de que hay todo un sistema que verifica que realmente se estén reduciendo las emisiones. Pero si esto no se maneja bien, podría ser que las personas únicamente se acostumbren a desembolsar y a pagar el costo adicional por el bono de carbono sin cambiar realmente su comportamiento. Aunque aquí la pregunta es, ¿por qué le dejan al pasajero tomar esta decisión? ¿No habría alguna forma en que los gobiernos les exijan a las aerolíneas adoptar mejores medidas? Pues básicamente porque es muy difícil atribuir a quién pertenecen esas emisiones. Al país de donde despegaron, al país al que vuelan, al país de ciudadanía de cada uno de los pasajeros o al país al que pertenece la aerolínea. Si bien este último es lo más cercano, en realidad regular las emisiones de los aviones siempre ha sido un tema un tanto aparte de los acuerdos internacionales de cambio climático. Este tema principalmente lo ve la Organización de Aviación Civil Internacional, quienes han propuesto un mercado de emisiones formal, en el que las aerolíneas sean las responsables de reducir emisiones al adoptar nuevos combustibles, flotilla más eficiente o nuevas estrategias. Esta organización no solo está preocupada por los efectos que los vuelos puedan tener en el cambio climático, sino también por los efectos del cambio climático en los vuelos, los cuales van desde una mayor dificultad de navegar cielos más calientes hasta inundaciones más frecuentes en aeropuertos o pérdidas
pérdidas totales por aumento del nivel del mar. Y ahora sí, pasando a los efectos que ha tenido la pandemia de coronavirus en la contaminación por vuelos. Podemos ver que la reducción del número de vuelos tomados en abril del 2020 fue exorbitante, decayendo casi un 90% de los vuelos tomados en ese mismo mes, pero en 2019. Incluso hasta la fecha el número de vuelos aún no se recupera por completo. En julio, en lugar de bajar un 90%, ya solo bajó el 50%. Pero esta cifra se ha mantenido estable todo agosto y hasta septiembre. El número de vuelos no ha aumentado a sus niveles normales. Ciertamente la pandemia redujo la contaminación en grandes ciudades, aunque claro, no todo se debe a los aviones, sino mucho se debe a las grandes industrias que pararon durante los primeros meses. Por otro lado, en lo que respecta a emisiones globales de CO2, también se redujeron, aunque podemos recordar que para empezar los vuelos no eran una gran fuente de emisiones de CO2, contribuyendo con tan solo el 2% global. Además, incluso si ese 2% se hubiera reducido por completo, hay muchas otras cosas que han hecho que haya más fuentes de contaminación y de gases de efecto invernadero, donde antes no había tantas. Piensa en todos los desechos de los cubrebocas, empaques plásticos, los kilómetros que viajan los productos que se piden por internet y mucho más. Realmente la reducción de vuelos por la pandemia no ha ayudado a reducir significativamente la contaminación o las emisiones, pero sí ha ayudado a comprender mejor cómo funciona la relación entre los aviones y cambio climático. Y esto tiene que ver con los chemtrails. Chemtrails es un término usualmente empleado por las teorías de conspiración, que argumentan que los aviones van fumigando y esterilizando a su paso. Pero esto es totalmente falso. Las líneas blancas que se ven a veces detrás de un avión no son más que estelas de condensación, parecidas al vaporcito que echa un escape de un auto en una mañana fría. Entender las estelas de condensación y su efecto en la formación de nubes puede ser muy importante para entender el papel de los vuelos en el clima. ¿Pero por qué? Vamos a la cienciosfera. Una nube puede tener dos efectos en la atmósfera, enfriamiento o calentamiento. Todo depende de la altura de la nube. Recordemos que la nube son microgotas de agua flotando y que son muy buenas reflejando el sol, pero también sirven como sábana en la atmósfera guardando el calor. De modo que si son muy altas, por debajo de ellas estará mucha cantidad de aire con temperaturas relativamente elevadas, y entonces la nube servirá más como una sábana que guarda el calor. Pero si son muy bajas, entonces la nube tendrá poco aire entre ellas y el suelo, y en realidad no habrá mucho calor que retener, por lo que su función principalmente será el de reflejar los rayos provenientes del sol hacia el espacio, o sea, de enfriamiento. Las estelas de condensación de los aviones suceden tan alto que teóricamente están fungiendo un papel de calentamiento. Es por ello que los científicos del clima creen que los vuelos causan más calentamiento de ese 2% que se le atribuye a los gases de efecto invernadero que emiten por quemar combustible. Sin embargo, la física de la atmósfera a tal precisión aún es muy difícil de entender, y por eso esa reducción de los vuelos debido al coronavirus abre una ventana a entender si realmente esas estelas de condensación están causando un calentamiento extra del cual deberíamos estar más al pendiente, y debería ser una razón más para evitar volar en avión cuando sea posible. Así que con ello nos despedimos, y recuerda que la responsabilidad no debe de recaer en el consumidor. Pero aún así, si puedes pagar bonos de carbono la próxima vez que vueles, pues hazlo. De hecho, si puedes evitar volar en avión o reducir tus viajes, también lo recomendamos. Recuerden darle like a este video, suscribirte para videos de ciencias de la Tierra y la sociedad aquí en Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. Les habló Bernie Bastien, su capitán planeta. Y yo, Raiza Pilar, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. Queremos agradecer especialmente a Violeta Cardona por ayudarnos en la investigación de este video. También queremos agradecer a todos nuestros Patreons, ya que sin ellos este proyecto no sería posible. Y si tú también quieres ser Patreon, recuerda que puedes hacerlo en patreon.com/planeteando. Nos vemos en la que sigue.